Cada mañana, a las 7:15, Javier aparcaba el Mercedes frente a mi portal, en Madrid. El coche pertenecía a mi empresa. Yo me sentaba atrás, abría el correo en la tableta y aprovechaba el trayecto hasta la oficina. Javier conducía para mí desde hacía 3 meses. Al principio llegaba solo, después empezó a traer a su novia. Se llama Lucía, me explicó. Trabaja cerca de su oficina. Si no le importa, puedo dejarla de camino. No vi ningún problema. Lucía iba delante. Los primeros días apenas hablaba. Luego empezó a grabar vídeos dentro del coche. Una se acostumbra rápido a vivir bien, dijo una mañana mirando a su móvil. Javier sonrió. Yo seguí leyendo. No era asunto mío. Pero su actitud cambió poco a poco. Cuando yo entraba, abría la ventanilla. Si dejaba el bolso en el asiento, suspiraba. Una mañana pulverizó perfume hacia atrás. Siempre queda un olor raro. Javier fingió no escuchar. Yo también. Hasta aquel martes. Abrí la puerta y encontré una hoja pegada al respaldo. Los aprovechados deberían pagarse su propio taxi. La despegué. Javier, ¿qué significa esto? Lucía respondió. Exactamente lo que pone. Levanté la vista. ¿Perdona? Se giró hacia mí. Todos los días mi novio te recoge y te lleva al trabajo. Si no puedes permitirte un taxi, coge el metro. Javier abrió la puerta. Lucía, déjalo. No, ya está bien. Tú tienes demasiado buen corazón para decirle que no. Miré a Javier. ¿Ella cree que el coche es tuyo? Su cara cambió. Lucía soltó una risa. Claro que es suyo. Entonces entendí que el problema no era ella. Javier, fuera. Se acercó a mí. Señora Elena, ¿puedo explicarlo? Hazlo, bajó la voz. Lucía no sabe que soy chofer. ¿Qué cree que haces? Que trabajo en la dirección. ¿De mi empresa? No respondió. ¿Y el Mercedes? Miró al suelo. Piensa que es mío. Desde dentro, Lucía tocó el claxon. ¿Cuánto tiempo llevas mintiéndole? Desde que nos conocimos. ¿Por qué? Pensé que perdería el interés. Lo observé unos segundos. Hoy le cuentas la verdad. Javier respiró hondo. Por favor, déjeme hacerlo a mi manera. Ya lo hiciste a tu manera. Lucía volvió a tocar el claxon. Javier miró hacia el coche. Primero la llevo al trabajo. Después vuelvo a por usted. No. Pero ya estaba caminando hacia el Mercedes. Serán 20 minutos. Subió. Y se marchó en mi coche. Me quedé en la acera. Saqué el teléfono y llamé a Clara, la directora de Recursos Humanos. Necesito los movimientos del Mercedes de los últimos 2 meses. ¿Ha ocurrido algo? Revisa también el combustible y los peajes. Javier volvió 35 minutos después. Durante el trayecto intentó disculparse. No respondí. Al llegar a la oficina se volvió hacia mí. Por favor, no me despida. ¿Por qué no debería hacerlo? Por mi padre. Su padre, Manuel, había sido mi conductor durante 6 años. 3 meses antes dejó el trabajo por una enfermedad pulmonar. Su última petición fue que diera una oportunidad a su hijo. Yo se la di. Mi padre está enfermo, dijo Javier. Si sabe que he perdido el trabajo, se va a hundir. Has utilizado mi coche para fingir una vida que no tienes. No volverá a pasar. Lucía no vuelve a subir. De acuerdo. Y no vuelves a utilizar el coche fuera del trabajo. Asintió. Decidí no despedirlo. Fue mi primer error. Durante 2 semanas cumplió. Después empezaron los retrasos. 10 minutos, 15, 25. Siempre tenía una explicación. Una avería, un accidente en la M30, una cita médica. Yo estaba ocupada con la apertura de una nueva sede y no investigué más. Hasta un sábado de octubre. Decidí pasar el fin de semana en la casa que había heredado de mis padres, cerca de San Lorenzo de El Escorial. Llamé a Javier. Necesito el coche. Hubo un silencio. No puede ser. ¿Por qué? He pinchado una rueda. Estoy en el taller. ¿Cuándo estará listo? Mañana. Colgué y pedí un taxi. 1 hora después llegué a la casa. Bajé y me quedé quieta. Mi Mercedes estaba aparcado junto a la entrada. Las 4 ruedas estaban intactas. Desde dentro llegaban música y risas. Abrí la verja. Al acercarme a la puerta sentí olor a tabaco. Entré. Había más de 15 personas en el salón.
Botellas sobre la mesa, ceniza en el suelo, una quemadura en la alfombra de mi madre. Nadie me vio. Entonces escuché una voz. Cuando Javier y yo nos casemos, quiero cambiar toda la cocina. Era Lucía. Estaba sentada en mi sofá con una copa. Una amiga sonrió. Cuando tu novio dirige una empresa, puede permitírselo. Lucía levantó la copa. Javier dice que esta casa será nuestra. Di un paso. La madera crujió. Todos se volvieron. Lucía se levantó. Tú. Caminó hacia mí. ¿Cómo has averiguado dónde vive mi novio? Miré alrededor. Las fotografías de mis padres habían desaparecido. En la estantería había una foto de Javier y Lucía junto a mi piscina. ¿Dónde está Javier? Ha salido. Saqué el teléfono. Entonces lo esperaré. Lucía dio un paso. No vas a llamar a nadie desde nuestra casa. Esta no es vuestra casa. Sonrió. Claro, ahora dirás que es tuya. Sí. La sonrisa desapareció. Antes de que pudiera marcar, escuchamos un coche. La puerta se abrió. Javier entró con 2 bolsas. Al verme dejó caer una. Señora Elena, Lucía giró hacia él. Perfecto, dile que se vaya. Javier no respondió. Javier. Él miró la alfombra quemada, las botellas, mi teléfono. Después cerró los ojos. Lucía empezó a perder la paciencia. Dile de una vez quién eres. Javier levantó la cabeza. Ese es el problema. ¿Qué problema? Que nunca te he dicho quién soy. Y por primera vez desde que lo conocía, vi que Javier ya no tenía ninguna mentira preparada. Javier dejó las bolsas en el suelo. Lucía lo miró. ¿Qué significa eso? Él tardó en responder. La casa no es mía. Nadie habló. ¿Qué? Pertenece a la señora Elena. Lucía soltó una risa breve. Deja de hacer el idiota. No estoy bromeando. Señaló hacia la calle. El Mercedes tampoco es mío. La cara de Lucía cambió. Entonces, ¿quién es ella? Javier bajó la vista. La presidenta de la empresa. ¿Y tú? Silencio. Javier, ¿qué haces en esa empresa? Soy su chofer. Una mujer dejó el vaso sobre la mesa. Otro invitado cogió su chaqueta. Lucía seguía inmóvil. Me dijiste que eras directivo. Dije que trabajaba cerca de la dirección. Me dijiste que este coche era tuyo. Lo sé. Me trajiste a esta casa. Solo quería impresionarte. Lucía se acercó. ¿Desde cuándo me mientes? Javier no respondió. Desde el primer día. Sí. Ella levantó la mano, pero se detuvo antes de tocarlo. Respiró varias veces. Después miró a sus amigos. Fuera. Nadie discutió. En menos de 2 minutos el salón empezó a vaciarse. Yo cerré la puerta. Javier, dame las llaves. Las sacó del bolsillo. Señora Elena, ¿puedo arreglar los daños? Las llaves. Me las entregó. ¿Cuánto tiempo lleváis viniendo? Unas semanas. Desde el pasillo, una amiga de Lucía se detuvo. Venimos desde agosto. Javier la miró. La mujer salió. 3 meses, dije. Él guardó silencio. Has utilizado la casa durante 3 meses. No todos los fines de semana. Eso no mejora la respuesta. Saqué el teléfono. Voy a llamar a la policía. Javier dio un paso. Por favor. Ya te di una oportunidad. Piense en mi padre. No vuelvas a utilizar a Manuel para protegerte. Se quedó quieto. Lucía se sentó en el sofá. Por primera vez parecía entender dónde estaba. ¿Va a denunciarme a mí también? Eso dependerá de lo que encuentre en mi casa. La Policía Nacional llegó poco después. Los agentes fotografiaron la alfombra, los muebles y las habitaciones. Uno de ellos me llamó desde el despacho de mi padre. Señora García, ¿esto estaba así? Los cajones estaban abiertos. Me acerqué. No. Faltaban varias carpetas. ¿Qué guardaba aquí? Documentos de la casa, facturas, escrituras antiguas. El agente miró a Javier. ¿Sabe dónde están? No, respondió demasiado rápido. Lucía levantó la cabeza. ¿La carpeta azul? Javier se volvió. No digas nada. El agente dio un paso hacia él. Usted no decide quién habla. Lucía señaló la planta superior. Está en el dormitorio. Subimos. La carpeta estaba dentro del armario. Las escrituras seguían allí. También encontré fotocopias del logotipo de mi empresa y varios presupuestos. ¿Qué es esto?, pregunté. Javier no contestó. El agente sacó una hoja,
Era una propuesta para organizar eventos privados en la casa, cenas, reuniones empresariales, celebraciones. Al final aparecía el nombre de Javier, director de operaciones del Grupo García. ¿Has enseñado esto a alguien? No. Lucía se levantó. Eso es mentira. Todos la miramos. Hace 2 semanas cenamos con un hombre llamado Carlos. Javier le habló de este proyecto. Lucía, murmuró él. Cállate tú. El agente abrió su libreta. ¿Qué proyecto? Dijo que iba a reformar la casa y organizar eventos para empresas. Miré a Javier. ¿Con qué dinero? Nadie respondió. Entonces Lucía dijo, Carlos iba a invertir. El silencio cambió. Ya no hablábamos de fiestas ni de un coche utilizado sin permiso. ¿Cuánto? Preguntó el agente. No lo sé. Javier cerró los ojos. 20.000 euros, dijo. Aquella noche se lo llevaron para prestar declaración. Lucía permaneció en la casa. Yo no sabía nada del dinero. La policía lo comprobará. Pensaba que el proyecto era suyo. También pensabas que la casa era suya. Bajó la mirada. Sí. Me acerqué a la mesa y recogí la nota que había guardado en el bolso. Los aprovechados deberían pagarse su propio taxi. La dejé delante de ella. ¿La recuerdas? Lucía no la tocó. Sí. ¿Javier te pidió que la escribieras? No. Entonces esa parte sí era verdad. Levantó la vista. ¿Qué quiere decir? Que él te mintió sobre mí. Pero tú decidiste cómo tratar a una persona a la que no conocías. Lucía permaneció en silencio. Pensaba que usted se aprovechaba de él. Y por eso creíste que podías humillarme. No respondió. Cogió su bolso y salió. El lunes, Sergio, mi abogado, dejó una carpeta sobre mi mesa. Tenemos un problema mayor. La policía había localizado a Carlos. Había transferido 20.000 euros a Javier para reservar una participación en el supuesto negocio. Pero no era el único. Había otras 2 personas. 15.000 euros. 10.000. Todos contaron la misma historia. Javier llegaba en el Mercedes. Los invitaba a la casa. Les enseñaba fotografías de las oficinas. Se presentaba como directivo. Nunca les pedía dinero al principio. Esperaba a que confiaran en él. ¿Cómo consiguió entrar en reuniones empresariales? Pregunté. Sergio pasó una página. Utilizaba tarjetas de visita falsas. Me mostró una. Javier Martínez, director de operaciones, Grupo García. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo esto? Al menos 6 meses. Lo miré. Conoció a Lucía hace 4. Sergio asintió. Entonces entendí algo. Javier había dicho que empezó a mentir para no perder a su novia, pero las fechas demostraban otra cosa. Lucía no había creado aquella vida falsa. Solo había sido la primera persona que decidió vivir dentro de ella. Y ahora la policía quería saber cuántas personas habían pagado por creer en el hombre que Javier fingía ser. Durante la semana siguiente, la policía reconstruyó la vida que Javier había inventado. Había empezado antes de conocer a Lucía. Primero fueron tarjetas de visita, después fotografías en salas de reuniones vacías. Más tarde utilizó el Mercedes para llegar a cenas, donde nadie comprobó su cargo. Cuando consiguió las llaves de la casa, la mentira se volvió creíble. Todo era real, dijo Carlos durante su declaración. El coche, la casa, las oficinas. El inspector lo miró. Menos Javier. Carlos bajó la cabeza. Ninguno de los 3 inversores había comprobado quién era. Habían visto suficiente para dejar de hacer preguntas. La policía registró el piso de Javier. Encontró 2 teléfonos, un ordenador y una caja con tarjetas falsas. También encontraron una libreta. Sergio y yo pudimos verla días después. Javier anotaba cada mentira. Lucía cree que el Mercedes es mío. Carlos cree que soy director. Cena el jueves, hablar del proyecto. Elena no suele ir a la casa los fines de semana. Pasé las páginas. ¿Cómo podía vivir así? Sergio cerró la libreta, recordando qué versión conocía cada persona. La auditoría de la empresa encontró más gastos: combustible, peajes, restaurantes, 2 hoteles. No eran cantidades enormes. El verdadero daño estaba en otro lugar. Javier había utilizado el nombre de mi empresa para conseguir confianza.
Lucía pidió declarar otra vez. Entregó su teléfono. En los mensajes aparecía la historia que Javier le había contado. Según él, yo era una empleada antigua que no tenía coche. La casa era una propiedad familiar. El Mercedes era suyo, y él estaba a punto de convertirse en director general. Una tarde, Lucía pidió verme. Acepté. Llegó a una cafetería cerca de mi oficina y se sentó frente a mí. No espero que me perdone. Entonces no me lo pidas, asintió. La policía dice que yo no participé en la estafa. Eso no significa que no hicieras nada. Miró la mesa. He pensado mucho en la nota. Yo también. Javier me dijo que usted se aprovechaba de él. Y tú decidiste creerlo. Sí. También decidiste romper mis cosas y tratarme como si valiera menos porque pensabas que no tenía dinero. Lucía levantó la vista. No intentó defenderse. Sí. Aquella fue la primera respuesta sincera que le escuché. Sacó varias hojas del bolso. He encontrado mensajes que quizá ayuden. En uno, Javier escribía: cuando entren los primeros inversores, dejaré de conducir. En otro, la casa convence a cualquiera. El último era de 2 días antes de la fiesta. Solo necesito unos meses más. Entregué las copias a Sergio. La historia apareció en los medios. No publicaron todos los detalles, pero las fotografías de Lucía empezaron a circular. Ella junto a mi piscina. Ella dentro del Mercedes. Ella escribiendo sobre nuestra nueva vida. Sus amigos comenzaron a desaparecer. Los mismos que habían bebido en mi salón dijeron que apenas conocían a la pareja. Lucía cerró sus redes sociales. Javier permaneció en silencio. Una semana después, su padre vino a verme. Manuel parecía haber envejecido desde la última vez que lo vi. Dejó un juego de llaves sobre mi mesa. Las encontré en el piso de Javier. Eran copias de la casa y del garaje. No vengo a pedirle que retire nada, dijo. Usted no tiene culpa. Manuel negó lentamente. Soy su padre. Claro que me pregunto dónde fallé. Javier es un adulto. Lo sé. Miró las llaves. Le enseñé a trabajar, a ser puntual, a cuidar lo ajeno. Hizo una pausa. Pero quizá no le enseñé a no sentir vergüenza de quién era. Antes de marcharse me entregó una caja. Dentro estaban el reloj de mi padre y 2 figuras de porcelana que habían desaparecido de la casa. Las tenía guardadas en un trastero. Cogí el reloj. Gracias. Manuel asintió y se fue. El juicio comenzó varios meses después. Carlos y los otros inversores declararon primero. Después habló Lucía. El abogado de Javier le preguntó: ¿nunca sospechó que le mentía? Sí. Entonces, ¿por qué siguió con él? Lucía tardó en responder. Porque me gustaba la vida que me enseñaba. ¿Mi cliente le pidió que humillara a la señora García? No. ¿Le pidió que escribiera aquella nota? No. Lucía respiró hondo. Eso lo hice yo. Por primera vez asumió su parte sin esconderse detrás de Javier. Mi declaración fue la última. El abogado intentó presentar lo ocurrido como una mentira que había crecido demasiado. Mi cliente no planeó llegar hasta aquí. No sé qué planeó, respondí. Sé lo que hizo. ¿Qué hizo exactamente? Usó mi coche, mi casa, mi empresa, y cuando todo eso dejó de ser suficiente, utilizó el dinero de otras personas. El juez miró a Javier. ¿Quiere decir algo? Javier levantó la cabeza. Solo quería dejar de ser chofer. Su voz era baja. La gente empezó a tratarme de otra manera. Me escuchaban. Querían hacer negocios conmigo. El juez permaneció en silencio. Javier continuó. No quería volver atrás. Entonces el juez respondió: querer otra vida no es un delito. Apropiarse de la vida de otros sí tiene consecuencias. La resolución llegó semanas después. Javier tendría que devolver el dinero, indemnizar a los afectados y responder por los delitos demostrados durante la investigación. Cuando Sergio terminó de explicármelo, cerró la carpeta. Se acabó. Miré por la ventana. Quería creerlo. Pero 2 días después, recibí una llamada de Manuel. Señora Elena, necesito que venga al trastero. ¿Qué ha ocurrido? He encontrado una caja con el nombre de Lucía.
Cuando llegué, ella ya estaba allí. Abrió la caja delante de nosotros. Dentro estaban los regalos que Javier le había hecho durante meses. Bolsos, joyas, ropa. Debajo había decenas de recibos. Lucía cogió uno, después otro. Su rostro cambió. Estos nombres no son de Javier. Sergio revisó los papeles. Había 4 titulares distintos. Ninguno pertenecía a Javier. Ninguno pertenecía a mi empresa. Lucía levantó la vista. Entonces, ¿quién pagó todo esto? Nadie respondió, porque incluso después del juicio, todavía quedaba una última parte de la mentira por descubrir. La respuesta llegó 2 días después. Los 4 nombres pertenecían a personas que habían coincidido con Javier en hoteles y restaurantes. Ninguna lo conocía bien. Una mujer había cenado en la mesa de al lado. Otro hombre asistió a una reunión empresarial. Los investigadores comprobaron las compras. Un bolso, una chaqueta, un collar, varias cenas, cantidades pequeñas, repartidas durante meses. Lucía escuchó la explicación sin hablar. Sobre la mesa estaban los regalos que había enseñado tantas veces en Internet. Entonces nada era suyo, dijo. Sergio cerró el informe. Parece que no. Lucía cogió el collar. Me lo regaló por mi cumpleaños. Lo dejó otra vez en la caja. Yo pensaba que había trabajado para comprarlo. Nadie respondió. La policía se llevó los objetos. Aquello no abrió una nueva historia. Solo confirmó cómo había vivido Javier. Nunca hizo una gran cosa de una sola vez. Cogía algo pequeño. Un coche durante unas horas. Una casa durante un fin de semana. Una tarjeta. Una fotografía. Un nombre. Después colocaba todas las piezas juntas y la gente veía a un hombre que no existía. Durante los meses siguientes, los afectados intentaron recuperar su dinero. La empresa devolvió lo que pudo demostrar que había sido cargado de forma indebida. Los inversores reclamaron el resto por la vía judicial. Javier dejó de ser noticia. También Lucía. Durante un tiempo los periodistas intentaron hablar conmigo. ¿Le da pena, Javier? No voy a responder. ¿Perdonará a Lucía? No tengo nada más que decir. ¿Volverá a confiar en un empleado? Esa pregunta sí me hizo detenerme. Sí, el periodista acercó el micrófono. Después de todo esto, confiar no significa dejar de comprobar. Entré en el coche. La casa tardó 4 meses en volver a estar en orden. Reparamos la alfombra, restauramos los muebles, cambiamos las cerraduras. El reloj de mi padre volvió a la estantería. Las figuras de porcelana regresaron a su sitio. Una tarde fui sola. Abrí las ventanas. Entró aire frío. En la calle no se escuchaba nada. Me quedé en el salón. Recordé la música, las botellas, la voz de Lucía diciendo que cambiaría mi cocina. Todo había funcionado porque nadie hizo una pregunta sencilla. ¿De quién es realmente todo esto? Lucía no preguntó. Los inversores tampoco. Vieron un Mercedes, una casa, un hombre con tarjetas de visita, y decidieron que aquello era suficiente. Manuel vino a verme por última vez unas semanas después. Traía el reloj de mi padre. Se paraba cada pocas horas, dijo. Lo he llevado a reparar. Lo dejó sobre la mesa. Escuché el mecanismo. Gracias. Manuel no se marchó. Se quedó junto a la ventana. No he hablado con Javier desde el juicio. Lo siento. No sé si debería ir a verlo. Eso tiene que decidirlo usted, asintió. A veces pienso que si lo perdono, parecerá que lo que hizo no importa. No es lo mismo. Me miró. ¿Qué cosa? Perdonar y volver a confiar. Manuel permaneció en silencio. ¿Usted lo ha perdonado? Pensé unos segundos. Ya no quiero que ocupe más espacio en mi vida. No era una respuesta directa, pero él la entendió. Cogió su abrigo. Antes de salir, se detuvo. Siempre me avergoncé de no poder dejarle más cosas. Le dejó una oportunidad. Manuel bajó la mirada. Y mire lo que hizo con ella. Eso lo decidió él. Se marchó sin responder. Una mañana Clara entró en mi despacho. He sabido algo de Lucía. Levanté la vista. ¿Es importante? No. Entonces mejor. Clara sonrió. Ha empezado a trabajar en una agencia de viajes. Bien. Ya no publica casi nada. Cerré la carpeta que tenía delante.
También está bien. No necesitaba saber más. Javier la había engañado, pero ella había elegido humillarme cuando pensaba que yo era una mujer sin dinero. Las dos cosas podían ser verdad al mismo tiempo. No era inocente. Tampoco era responsable de todos los delitos de Javier. La vida casi nunca divide a las personas de una forma tan sencilla. En la empresa cambiamos algunas normas. Las llaves quedaron registradas. Los coches empezaron a revisarse cada semana. Los gastos necesitaron una segunda autorización. Sergio dejó los nuevos procedimientos sobre mi mesa. Algunos empleados dicen que ya no confías en nadie. Se equivocan. Entonces, ¿por qué tantos controles? Porque Javier no pudo hacer todo esto solo por ser buen mentiroso. Sergio esperó. También pudo hacerlo porque nadie miraba. Cerró la carpeta. Incluida tú. Incluida yo. No me gustó admitirlo, pero era verdad. Vi los retrasos. Escuché las excusas. Descubrí la primera mentira. Y aún así, le di otra oportunidad porque conocía a su padre. Había confundido la bondad de Manuel con el carácter de su hijo. Pasó casi un año. Una mañana de noviembre bajé de mi edificio a las 7:15. Hacía frío. Mi nueva conductora, Marta, esperaba junto al coche. «Buenos días, señora García». «Buenos días». Me senté atrás. Sobre el asiento había una carpeta con los informes del día. Nada más. El coche arrancó. Al llegar al primer semáforo mi teléfono sonó. Número desconocido. No respondí. Volvió a sonar. Marta miró por el espejo. «¿Todo bien?» «Sí». Sonó por tercera vez. Contesté. «Diga». Durante unos segundos solo escuché una respiración. Después una voz. «Señora Elena». La reconocí. Era Javier. No había hablado con él desde el juicio. «¿Qué quieres?» «Solo necesito decirle una cosa». «Ya dijiste bastante». «Es sobre Lucía». Miré por la ventana. «No quiero saber nada más». Ella no escribió aquella nota porque se le ocurriera. Guardé silencio. «¿Qué estás diciendo?» Javier respiró despacio. «Fui yo quien le dijo que usted se aprovechaba de mí». Apreté el teléfono. «¿Por qué?» «Porque tenía miedo de que siguiera haciendo preguntas». «¿Qué preguntas?» Tardó en responder. «Sobre usted, sobre el coche, sobre quién era yo de verdad». El semáforo cambió. Marta siguió conduciendo. «¿Entonces la utilizaste?» «Sí». «Igual que utilizaste a todos». Javier no respondió. «¿Por qué me cuentas esto ahora?» Su voz llegó más baja. «Porque por una vez quería decir la verdad sin conseguir nada a cambio». Miré las calles de Madrid. Eso habría sido más útil hace un año. Colgué. El teléfono no volvió a sonar, pero durante el resto del trayecto pensé en aquella primera mañana. Lucía en el asiento delantero, Javier al volante, yo detrás, 3 personas dentro del mismo coche, y solo una de ellas sabía que todo lo que nos rodeaba estaba construido sobre una mentira. Lo que todavía no sabía era si aquella llamada había cerrado la historia, o si simplemente me había dado la última razón que necesitaba para dejarla atrás. No volví a hablar con Javier. Tampoco intentó llamarme otra vez. Durante varios días pensé en aquella conversación. No cambiaba lo ocurrido. Lucía había escrito la nota y había decidido humillarme. Javier le había dado una mentira para justificarlo. Cada uno seguía siendo responsable de su parte. Pero por fin entendí cómo había empezado todo. Javier no construyó su falsa vida de una vez. Primero dijo que no era chófer. Después fingió que el Mercedes era suyo. Cuando Lucía preguntó por mí, inventó otra historia. Cuando necesitó una casa, utilizó la mía. Y cuando quiso dejar de fingir y empezar a vivir como el hombre que decía ser, tomó dinero de otras personas. Cada mentira resolvía un problema durante unos días y creaba otro mayor. Meses después, Manuel me escribió. «He visitado a mi hijo». Respondí. «Me alegro por usted». Nada más. No pregunté cómo había sido el encuentro. Javier tendría que vivir con las consecuencias de sus decisiones. Su padre tendría que decidir qué relación podía mantener con él. Aquella parte de la historia ya no me pertenecía. De Lucía supe poco. Clara la vio una vez en una estación de tren. Parecía tranquila, me dijo. «¿Bien?»
¿No quieres saber a dónde iba? No. Y era verdad. No necesitaba que Lucía sufriera para siempre. Solo esperaba que, la próxima vez que creyera conocer la vida de una persona, hiciera una pregunta antes de decidir cuánto valía. Un año después, la empresa decidió vender el Mercedes. Sergio me preguntó si quería verlo antes. Bajé al garaje. El coche estaba limpio. Abrí la puerta trasera y me senté en el mismo lugar. Durante unos segundos esperé sentir algo. No sentí nada. Solo era un coche. Para Lucía había sido una prueba de éxito. Para los inversores, una prueba de poder. Para Javier, una parte del hombre que quería fingir que era. Para mí siempre había sido una herramienta para ir al trabajo. Salí. ¿Podéis venderlo? Sergio cerró la puerta. ¿Segura? Sí. Aquella tarde fui a la casa de mis padres. El reloj funcionaba otra vez. Las fotografías estaban en sus marcos. Las figuras de mi madre ocupaban su lugar. Preparé café y me senté en la cocina. La misma cocina que Lucía había querido reformar. Nunca la cambié. No para demostrar nada. Simplemente seguía funcionando. Miré alrededor. Javier había querido dejar de ser chófer. No había nada malo en eso. Podía estudiar, buscar otro trabajo, montar un negocio, empezar de nuevo. Pero eligió un camino más rápido. En lugar de construir una vida, tomó partes de las vidas de otros. Mi coche, mi casa, el nombre de mi empresa, el dinero de 3 personas, la confianza de Lucía. Durante un tiempo funcionó. La gente lo escuchaba, lo invitaba a cenas, quería hacer negocios con él. Pero no admiraban a Javier, admiraban lo que había colocado a su alrededor, y nada de aquello era suyo. A la mañana siguiente, Marta me esperaba frente al portal. Subí al coche. ¿A la oficina?, preguntó. Sí. Madrid estaba cubierto por una lluvia fina. Abrí la carpeta con los informes del día. Antes de empezar a leer, miré por la ventana. Durante mucho tiempo pensé que las grandes mentiras terminaban por un gran error. Ahora sé que no siempre es así. A veces terminan por un detalle, un coche que aparece donde no debería estar, un kilometraje que nadie había revisado, una llave, una fotografía o una mujer que un sábado decide abrir la puerta de su propia casa. Javier creyó que podía seguir tomando cosas prestadas mientras nadie hiciera preguntas. Se equivocó. Puedes sentarte en un coche ajeno. Puedes dormir en una casa que no te pertenece. Puedes imprimir un cargo en una tarjeta y conseguir que otros crean en él. Incluso puedes vivir así durante un tiempo, pero una vida construida con cosas ajenas siempre tiene el mismo problema. Algún día, sus verdaderos dueños vienen a recuperarlas.